y nos dieron las 11, con el maestro Enrique García Cuéllar. Bueno, ya estamos aquí en esta mañana con nuestro programa que dice y nos dieron las 11. Nos dieron las 11. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Vamos a bajar un poquito el sonido aquí. Ya está Hashmi Vázquez Gutiérrez. Bueno, pues esta mañana nos acompaña, muy amablemente accede a acompañarnos como siempre, el maestro Javier Espinosa Mandujano. El maestro Javier Espinosa Mandujano, quien tiene, pues, cuántas anécdotas, cuánto por platicar, cuánto se le ha quedado por escribir, cuánto se ha quedado en el tintero. Javier, más o menos. No, unos pues, 10 libros. Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene un depósito, ¿no? Claro. Y en este caso, nosotros pues vamos a pedirle que nos hable de un personaje que está olvidado en Chiapas, que es Jacinto Pérez Pajarito. Primero hablemos del liderazgo social. ¿Qué es el auténtico liderazgo social? Bueno, pues los líderes, los llamados líderes sociales, a mí en lo personal no me simpatizan mucho. Muy bien, Pero hay gentes que tienen la virtud, no solamente por su manera de ser, por su naturaleza, sino por su obra, de representar los intereses de una mayoría de personas que se sienten identificados con él. Tiene el líder la capacidad de hacer que lo sigan, que lo escuchen. Tiene la facultad del líder de obtener compromisos, de vincularse con sus amigos, sus parientes, con su sociedad, con su grupo. Para eso los líderes, de todo tipo, de toda clase de líderes, pues usan aptitudes personalísimas. Lenin fue un líder, claro, que concitó el interés de grandes grupos nacionales. está, a ver, aquí, bien. ¿Ya? Sí, a ver. Bueno, sí. Sí. Bueno, Lenin fue un líder y condujo a un pueblo enorme, a la revolución bolchevique para abandonar ese sistema feudal del zarismo e imponer un sistema ultra novedoso en 1918 que es nada menos que el marxismo y luego marxismo-leninismo, ¿no? Entonces un líder social. Pero en el caso de Lenin, es un líder intelectual. Lenin es un pensador, es un especulador, es un filósofo, es un político, ¿no? Sí, claro. Lenin no fue militar, ¿no? Tuvo agentes junto a él que realizaban esa tarea, ¿no? Entre ellos el mismo Trotsky quiso ser un líder militar y crear un liderazgo distinto del liderazgo que necesitaba el pueblo ruso. Fue sustituido por un militar sin
Pues, falsas. no, sin la formación política, Sin moralidades de sin ninguna moralidad naturaleza, ninguna. José como Stalin. Sí, claro, claro. Bueno, Ahora, pero ese es otro tipo de liderazgo, es muy, sí. ¿verdad? Y hay líderes como Rubén Darío, por ejemplo, Bueno, en el campo de la literatura. sí, claro. Es el conductor Del modernismo. de una gran corriente, ¿verdad? Del modernismo. Restauradora de la literatura en lengua castellana, que se llamó modernismo. Pero no solamente fue un poeta modernista que escribió una gran poesía en ese sentido. No, puso en el mapa no, América. Es que fue el líder, Sí, 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 sí. hablando de eso, ¿no? Es decir, el líder que señala el camino. ¿Cómo introducir los nuevos logros de la literatura modernista en el gusto de la gente? Y sobre todo, cómo convencer, en el caso específico de Darío, cómo convencer a la vieja, A la península ibérica, sobre todo. literatura española, que había caído en un foso profundo. Es la decadencia del romanticismo, sí. Entonces, allí se forja un liderazgo nuevo, ¿no? Con un líder con unas capacidades extraordinarias de revolucionar. Ni Lenin llegó a hacer lo que hizo Darío. Digo, guardando las comparaciones, ¿no? Porque la transformación lograda por Darío es extraordinariamente vasta en el campo del pensamiento, de la sensibilidad, del arte, ¿no? De la poesía. Sin embargo, hay liderazgos, esos son liderazgos intelectuales, hay liderazgos... El otro liderazgo de Martí, mucho más complejo. Sí, porque él fue unía lo líder intelectual. político. Un líder político, Sí. intelectual, Moral. modernista. También. Modernista, Sí. quizá los primeros brotos de modernismo que se dan en la literatura española son obra de Martí y de Julián del Casal, su paisano cubano, ¿no? Fueron las dos grandes referencias de Rubén Darío, ¿no? Julián del Casal, un muchacho que murió muy joven, que escribe extraordinarios poemas, pocos, pero extraordinarios, y la obra literaria de Martí, que es extraordinaria, ¿no? Es decir, un tipo dotado para eso, ¿de qué manera? Entonces, a pesar de ese liderazgo de Martí, de la obra de Casal, de Gutiérrez Nájera en México, de Lugones en Argentina, etcétera, el liderazgo de Darío es un liderazgo global. Es decir, no es él nació en Nicaragua, ¿no? Pero se formó en Chile. Pero es un liderazgo global, ecuménico, es la revolución de un idioma. Entonces hay muchas clases de líderes y de liderazgos, ¿no? En el caso de Jacinto Reduciéndonos a Chiapas y a un punto. Pérez, Jacinto Pérez, pajarito. Chistot. Es la palabra Tzotzil. Para pajarito. Chistot. Chistot quiere decir pajarito. Entonces, ¿en qué año surge él? Él surge en 1911, en que se agudiza el problema y la confrontación entre la ciudad de San Cristóbal y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y Jacinto Pérez había sido miembro del Ejército Federal, tenía formación militar, llegó a obtener el grado de sargento en el Ejército Federal. Es decir, un ejército formado por
por Victoriano Huerta y gentes así, militares de gran formación técnica, ¿no? Y algunos muy sangrientos. Y sangrientos. Entonces decide, sin embargo, Jacinto Pérez salir del ejército por alguna circunstancia y venir a Saclamantón, que es un paraje, Chamula, en el que él había nacido. Saclamantón. Y se convierte allí en un líder rezador. ¿Qué es un líder rezador? Es el que conduce la lectura de los evangelios, el que reza en vista de los evangelios, explica qué son, reza con sus amigos y parientes y seguidores, con un sincretismo seguramente muy profundo, ¿no? Un sincretismo en que aparece los evangelios, pero aparecen también ideas propias del grupo Tzotzil, ¿no? Vete a saber qué clase de rezos eran esos, ¿no? Pero fundamentalmente él es un lector decidido, es un lector seguramente profundo de la historia evangélica. Entonces Jacinto Pérez es un soldado, efectivamente, es un líder muy afecto a la iglesia, y eso lo perdió. Coincide el liderazgo de Jacinto Pérez Chistot, coincide con la presencia del obispo Francisco Orozco y Jiménez, obispo de Ciudad Real, obispo de San Cristóbal de las Casas, que era un militar faccioso, fundamentalista. Él era originario de Zamora. Ah, muy bien. Y cuando llega a San Cristóbal tiene 26, 27 años. Ya obispo. Y era un guerrero, era un soldado. ¿Cómo se llamaba él? Soldado de Cristo, que termina siendo arzobispo de Guadalajara y cabeza visible de los cristeros. Claro, aquella guerra que se da en el Bajío, exactamente. Pero el nombre, ¿cuál era? Francisco Orozco y Jiménez. Francisco Orozco y Jiménez. Sí, está en San Cristóbal en ese momento. está allí. ¿Y luego qué sucede? Bueno, sucede que allí se encuentra Francisco Orozco y Jiménez, originario de Zamora. Se encuentra con que el principal, el más exitoso comerciante de San Cristóbal es don Juan Espinosa Torres, originario de Purépero, Michoacán. es decir, su paisano. Uh-huh. Zamora debe estar a unos 100, 120 kilómetros de Purépero. Y entonces jala a don Juan Espinosa Torres, que era un hábil comerciante, se dedicaba a eso, era un hombre excelente, y lo saca de sus casillas y lo convierte en jefe militar del movimiento de restauración san cristóbalense, para que la capital del estado volviera de Tuxtla a San Cristóbal. Que se había ido en 1894. 1892. O sea, en 1911 él pretende que regrese como sede de los poderes del Estado a San Cristóbal. Así es. El obispo Orozco y Jiménez. Jiménez. Para ello se vale de un exitoso comerciante, sí, que se apellida
Torres Espinosa Torres, y lo habilita como jefe militar para emprender qué campaña. Pues la campaña No, sí, de- claro, pero ¿bajo qué medios? precisamente por la relación comercial seguramente y por el afecto del pajarito a la iglesia, recibe un llamado del obispo, conoce a don Juan Espinosa, El pajarito. el pajarito, y entonces le dicen, bueno, Jacinto Pérez, el queremos pajarito. que ayudes a esta ciudad. ¿Le reconocen a Jacinto Pérez en ese momento ya un liderazgo? Sí, claro, era el líder militar, porque tenía puso a disposición del obispo y don Juan Espinosa 10,000 indígenas. Entonces, estamos ante un liderazgo que ya fue reconocido y luego ya se hace se echa a andar una campaña para que los indígenas vengan, sean carne de cañón y fuercen al poder a ser trasladado a San Cristóbal. Así es. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que envían al pajarito y a sus huestes con palos y machetes a combatir con un grupo de tuslecos que había armado un pequeño ejército, pero perfectamente armado. Bueno, ¿y las autoridades formales dónde estaban? Pues las iglesias formales, ¿cuáles? Sí, no. De plano así, nada. Sí, no. Digo, Chiapas era y en buena parte sigue siendo un territorio con instituciones muy débiles. Pero en la época de que estamos hablando, 1908, 1909, 10, 11, el poder radicaba en la iglesia por una parte. Es ese poder el que contrastó con la voluntad política de don Emilio Rabasa. A don Emilio Rabasa lo quisieron sujetar y ponerle la camisa de fuerza, que es los intereses religiosos, ¿no? Y él no lo aceptó. Habla con los comerciantes ricos de aquí de Tuzla, los del Cueto, Vázquez y otras gentes. Le dicen, aquí tienes el dinero que quieras y te traes los poderes para acá. Y se trajo los poderes fácilmente. No solamente los poderes. No se defendieron ahí en San Cristóbal. Al contrario, lo ayudaron a don Emilio Rabasa muchos coletos. Porque ¿cómo te explicas tú que haya movilizado unas 30, 40 carretas con toda la biblioteca de los jesuitas, que comprendía unos 1,400 volúmenes de libros? Está interesante esto. Entonces él cargó... Tuvo apoyo de los coletos para que fueran trasladados los poderes de San Cristóbal a Tuzla. Así es, porque muchos coletos liberales no estaban de acuerdo con la intromisión en la vida pública de San Cristóbal del obispo Orozco Jiménez. Había coletos liberales, decían, no, pero ¿por qué? Este dominio, contumaz, este acoso de la iglesia en contra de la ciudad. Ya había un pensamiento, digamos, germinal o embrionario o ya un poco desarrollado de lo que dejó Juárez. Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí, había pensamiento liberal en San Cristóbal. Y ellos ayudan al embarque de los libros, que era el tesoro de la ciudad.
cuando se fue el poder de Cuando viene de San San Cristóbal, Cristóbal a a Tuxtla. Tuxtla. Bien. Sí. No solamente trae Pero la entonces potestad. ya estaba ahí el obispo Orozco Jiménez, Sí, claro. en el 92, 1892. No, él llega después. Él llega En después. 1892 se traen los Se poderes. traen los poderes. Después se trata de rescatar los poderes Ajá. para regresarlos a San Cristóbal. En eso es lo que interviene el obispo Orozco Jiménez. Claro, ahí Orozco Jiménez llega como obispo a San Cristóbal en 1908. Ajá. Y entonces, Y esto de lo que estamos hablando sucede en 1911. muy bien. La guerra del pajarito. Sí, y la guerra del pajarito, pero y ahí es donde muchos coletos dicen, no, ¿para qué queremos a los poderes aquí? También. Sí, bueno, cuando trae los poderes en 1892 don Emilio, él, pues la gente en San Cristóbal empezó a negarle incluso el saludo al gobernador del estado. Claro. Era gente afecta al obispo, a la iglesia, ¿no? Y lo veían, la gente le volteaba en la cara al gobernador, en fin. Y eso molestó a don Emilio Rabasa, que era un intelectual de primer orden, no solamente en Chiapas, sino en todo el país, ¿no? En 1892 ya don Emilio había publicado sus grandes novelas, había publicado sus 2 ensayos, esos geniales, ¿no? El artículo 14 constitucional y la Constitución y la dictadura, que sirvieron para hacer el derecho de amparo en México. El verdadero creador del derecho de amparo en México es don Emilio Rabasa. Bueno, y entonces, ¿dónde queda don Ignacio L. Vallarta? Fueron sus seguidores los que aprovecharon esta lucidez extraordinaria de los 2 libros de don Emilio. Es decir, son verdaderos textos de un jurista profundo. Y en eso se basa Ignacio L. Vallarta para catapultar el juicio de amparo, Así es. que llega a ser ejemplar en el mundo entero. En el mundo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿dónde queda el papel de pajarito? Pues el pajarito pierde militarmente, ¿no? La batalla contra los tuzlecos, son sacrificados miles de indígenas y entonces regresan. Perdió la confrontación contra un grupo armado Perfectamente armados. Con mayores pertrechos que como llegaron como los aquellos indígenas. eran los pajaritos, Ujú. los tuzlecos inventaron un batallón que se llamaba los gavilanes. Pues el gavilán es depredador del pajarito. Así es. Claro, claro. Los gavilanes. El gavilán pollero. Se va a los pollos, se los Entonces roba. hasta eso se dio, ¿no? Esa cosa de... Sí. Formaron los gavilanes para enfrentar a los pajaritos. los pajaritos. Muy bien. Y fueron exitosos. Fueron exitosos. Entonces, Pero deben haber muerto muchos indígenas, ¿no? Muchos indígenas, claro. ¿Dónde murió? ¿Dónde fue la confrontación La más? confrontación fue entre Chiapa de Corzo y Ixtapa, esa ¿Sí? zona de allí. Debe haber sido sangre, haber corrido sangre tremendamente. Sí, ¿no? entonces hay una mediación entre San Cristóbal y Tuxtla, exitosa, y se decide dar las cosas por terminadas y declarar una amnistía general. Y así se hizo. Entonces Jacinto Pérez vuelve a Saclamantón y recobra su liderazgo de rezador indígena. Es profundamente religioso, no católico, religioso. Y a eso se dedica. Funda campos de crianza de ganado y ovejas,
y empieza a ayudar a su gente. Aquí es donde viene lo dramático del libro que escribió el maestro Prudencio Moscoso. A ver, bueno, ya esa historia queda para Chiapas como una historia de lucha por el traslado de los poderes, pero finalmente se quedan instituidos en Tuxtla Gutiérrez. Así Está es. bien. Transcurre el tiempo de 1911, don Prudencio Moscoso Pastrana, a quien le acaban de dar post-mortem el premio Manuel Velasco Suárez, el mérito san cristobalense. Este gran historiador que fue don Prudencio, a quien tuve el honor de conocer, recoge toda esa historia y la plasma en 1972 en un libro, siendo gobernador Manuel Velasco Suárez. Así es. ¿Y qué pasa? Y yo era director de Educación Pública. Ajá. Yo soy el que le publico el libro a don Prudencio Moscoso. Un libro interesantísimo, por otra parte. Interesantísimo, ¿sí? Que el doctor Velasco no conocía. ¿Verdad? Porque el capítulo dedicado a, decir, todo el libro, pero las páginas dedicadas a relatar el apresamiento y muerte de Jacinto Pérez es terrible. Son terribles páginas. Pero es verídico. Para la ciudad de San Cristóbal. Sí, claro. Porque Y siendo coleto don Manuel Velasco Suárez. sí, claro, pues se sintió que Prudencio Moscoso... Pues sí, también era coleto. Prudencio. Pues sí, pero él tenía compromiso con la verdad. En una ocasión así me lo dijo. Claro. Tuve la fortuna de que fuera mi compadre, don Prudencio Moscoso. Y me dijo, compadre, yo no creo tener nunca problemas si digo la verdad. Los que tienen problemas son los que falsean las cosas, que las ocultan o las transforman en algo que no fueron. No. Yo relato tal cual se dieron las cosas en la muerte, el apresamiento y muerte, es decir, la pasión del pajarito. Muy bien. Entonces, ¿Y esto? ¿qué es lo que sucede? Llega el año de 1914 y Chiapas es invadido por un ejército de ocupación carrancista de una de las tantas facciones armadas de México, capitaneada por el general Jesús Agustín Castro. Procedente de Durango. Exactamente. Medio paisano tuyo, ¿no? Cercano. Más o menos. Y entra en septiembre de 1914 Jesús Agustín Castro y militariza el Estado. Desaparecen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y él designa a militares para que ocupen esos cargos, desarrollen esas funciones, y manda a San Cristóbal, a Tapachula, a Comitán, a Cintalapa. Esto hacia 1914. Manda digamos a pelotones, ¿no? Venía triunfante de la Revolución 40, Mexicana. 50 militares perfectamente armados para que controlen el área. El general Castro viene con 1,200 soldados del ejército federal perfectamente armados. Armados con cañones, todo. 600 de a pie y 600 a caballo. Y los distribuye. Entre ellos manda un grupo fuerte a San Cristóbal, al mando de un coronel Salazar o Aguilar, no recuerdo bien. Y un grupo de san cristobalenses, se dice,
que se acerca, yo creo que para quedar bien con él, o vete a saber, a denunciar, es decir, o cuando menos expresarle los temores que tenían de que el pajarito volviera a convertirse en un militar activo y se apoderara de la ciudad de San Cristóbal. Que mientras allí estuviera el pajarito, pues había muchas incertidumbres. Sí, por lo menos no habría sublevación. Cuando el pajarito estaba tranquilo. Entonces se espera una exposición de ganado, de venta y exposición de ganado que se hacía en las afueras de San Cristóbal, y el pajarito llega con 4 o 5 amigos para comprar algunos toros y llevárselos a sus terrenos, y allí lo apresan. Lo apresan y lo linchan. Lo apresan y lo meten a la cárcel. Ahí lo tienen, sin darle agua, sin darle nada, ¿no? Y un día de tantos, pues, deciden fusilarlo. Por Entonces, orden por orden del coronel que estaba allí. a cargo del de la pelotón zona, que estaba ahí. el ejército carrancista. Finalmente, los que asesinan al pajarito son soldados carrancistas. Sí, claro, porque al triunfo de la revolución se perfilaba ya a la presidencia de la República Venustiano Carranza, y formó todos sus grupos contrarios a muchos revolucionarios. En el caso del general Jesús Agustín Castro, constituía el ala izquierda del ejército carrancista. Sí, claro. Él y el general Alvarado eran dos jóvenes. Más joven el general Jesús Agustín Castro que el general Alvarado. Y a los dos los envían al sur. Se dice que Carranza quería quitárselos de encima. ¿Verdad? Porque Chiapas, ¿para qué mandan a un ejército de 1,200 soldados a Chiapas? Era lejísimos entonces. Digo, ni tenía, Chiapas estaba lejísimo. tenía importancia táctica, ni militar, ni económica, ni aquí todo el mundo vivía en paz, tranquilos. Los ranchos, las fincas, con un sistema feudal. Con un sistema, en algunas zonas del estado, con un sistema feudalesco. La zona de Simojovel, de Huitupán, el Bosque, toda esa parte de allí, era realmente, y sigue siéndolo hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo una parte del territorio de Chiapas muy retrasada socialmente. Sí, claro. Pero la frailesca es otra cosa. Allí los peones eran gente que tenía su caballo, su rifle, podían cazar, podían ir a todas partes, tenían sus fiestas tradicionales. No estaban esclavizados, digamos. Absolutamente para nada. Y muchos de los grandes propietarios de ranchos, de fincas en la frailesca, se casaban con el caporal, mujeres hijas del caporal o hijas de un trabajador del rancho. No había clasismo, vamos a decir. Es el caso paradigmático, digamos, es el caso ejemplar del doctor Emilio Grajales, el autor del himno a Chiapas, de la letra del himno a Chiapas, que era un poeta y era médico. Él se casó con la hija de su capataz, doña Agustina Sol, abuela de Elba Macías. Uh-huh. Sí. Es decir, no hubo
No hubo el clasismo que se veía acá en los Altos, ¿no? Era otra cosa. Pero tampoco había Por eso la revolución mapache prende en esa zona. Pero una zona aristocrática de rancheros como Cintalapa, ahí no hay mapachismo. Ah, aristocrática era Cintalapa. Claro. No me diga. Sí, no. La aristocracia de Cintalapa fue muy poderosa. Sí, las fincas y haciendas de Cintalapa eran extraordinarias. Pero ahí sí había clasismo en Cintalapa. Había una, digamos, había una clase, ¿no? Dominante. Aristocrática, dueña de las tierras, del ganado y de la cultura. A esa clase pertenece el doctor Rodolfo Figueroa. Sí, poeta. claro. No, pero Él era- estamos hablando de una cultura muy elevada para el ambiente. Así es. Pero esa era otra experiencia, ¿no? De Chiapas. Entre la aristocracia, digamos, de Cintalapa y lo que sucedía en Simojuela hay una enorme diferencia. No, allá sí había un sometimiento y una explotación irracional de la gente pobre. Aquí no. Aquí en esta zona. Bien, entonces, finalmente, cuando es publicado el libro, don Prudencio Moscoso dice que él se inclina por la verdad y que él no va a correr ningún riesgo si la verdad se la flote. Sin embargo, el libro es requisado en todos sus ejemplares por Manuel Velasco Suárez, abuelo del ex gobernador Manuel Velasco Cuello. Así es. Fue requisado. ¿Y cómo lo justificó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Estando Pues, tú como director de educación. educación. Yo creo que el doctor Velasco tuvo sus razones, ¿no? Le pareció que era ofensivo el texto del maestro Prudencio para la ciudad de San Cristóbal, porque no toda la ciudad podía comprenderse en la actitud de unos cuantos coletos que fueron los que denunciaron al pajarito, hicieron que lo aprendieran y que lo fusilaran. Pero el texto del libro de Prudencio, como después el texto de Resistencia y Utopía de García de León, le conceden a la pasión y muerte del pajarito páginas extraordinarias. Desde el momento en que lo sacan de la cárcel, el día lluvioso, cargando los adobes y ladrillos pesadísimos que servirán y el instrumental de cobas y eso para cavar su tumba y enterrarlo. Él cava su tumba. Pero Llevan al panteón y en el cruce de la cárcel de Santo Domingo al panteón, la gente le tira piedra. Con todo y que intentó traer los poderes a San Cristóbal. ¿Y cuál era el odio? ¿En qué se basaba el odio? Pues no creo, las cosas ya cambiaron mucho, ¿no? Pero hay una posición contestataria entre los pueblos indios y una ciudad española como Ciudad Real, como San Cristóbal de las Casas. Es comprensible. Sí, la ciudad de San Cristóbal de las Casas es una ciudad española. Ahora con un profundo mestizaje, pero sigue conservando su papel de centro rector en el orden religioso y en el orden moral y político en toda la zona. Sí, desde luego. Es decir, a pesar de que ya hay una enorme mezcla de sangres, los pueblos indios siguen reverenciando a la ciudad vieja de San Cristóbal. Sí, aquí hay un dato que dice
Ramón Francisco Rincón Durante. En Cintalapa las mamás escondían a sus hijas en los tapancos, ya que los carrancistas se llevaban a las muchachas. Así es, ¿Cierto? así es. Si había en el estado hurtos y bandidaje una vez terminada la revolución, y tal vez por eso los pueblos y estados enviaban a los federales, porque había hurtos. Vamos a saludar a Rubicel Gómez Camacho, Mario Arturo Coutinho Farrera, Mauricio Bañuelos, Laurita Betancourt, Beto Hoppesten, Alberto Molina Ruiz, Alberto Salazar, Ramón Francisco Rincón Durante, Miguel Farrera, Hasbi Vázquez Gutiérrez, Gabriel González Hernández, Rafa Ramos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Carlita Villarreal, qué bueno que estás viendo este programa histórico que nos narra una parte de la historia de Chiapas que quizá no estábamos nosotros tan familiarizados. Socorro Garduño, ¿qué tal, Socorro? Un saludo de parte de mi esposa también. Jorge Aranda Hernández, Guadalupe Ochoa, Lupita Ochoa está siguiendo historias de tu tierra. Leonesa Celarón, Manuel Navid, Daruich González, Oscar Hernández, Carlos Eduardo Arévalo Garduño, Laura Norma. Laura, ¿qué tal? Como siempre, siempre joven. Laura Norma, ¿verdad? Ahora vamos a los anuncios, ya me están aquí carrereando. Bueno, tenemos el espacio ideal para tu negocio u oficina aquí en Santa Elena, Plaza Santa Elena, el lugar ideal para la gente ideal. Desde luego, siempre llevándose lo mejor que hay aquí en los establecimientos de la Plaza Santa Elena. Contáctelos al 602-9750, 602-9707, Plaza Santa Elena. Muy a gusto aquí, ¿no? Muy céntrico, ¿no? Este es el nuevo centro de la ciudad, es lo curioso, ¿no? Que era la orilla. ¿Te acuerdas cuando era la orilla? Sí. Esta era la orilla. Bueno, pues otro de los negocios que nos apoyan para que exista difusión cultural, y habrá que decirlo con todas sus letras porque nos da mucho gusto, es Ferretera Mandiola, ¿verdad? Ferretera Mandiola, que es toda una institución ya en Tuxtla Gutiérrez, pues le ofrece a usted todo lo que quiera de ferretería, y si no encuentra lo que busca es que no ha ido a Ferretera Mandiola. Y si lo que compró es muy voluminoso, es muy pesado, pregunte por nuestro sistema de entrega a domicilio. Puedes poner nuestro video para que vean ahí. Adelante, Cori. Si tu compra es voluminosa y no cuentas con el transporte adecuado para llevarlo a casa, contamos con servicio de entrega a domicilio. Pregunta por este servicio y sus condiciones con nuestros vendedores. Ferretera Mandiola, ya sabe usted, si no encuentra lo que busca es que no ha ido a Ferretera Mandiola. También nos apoya en esta difusión de la cultura Gascom. Señora, usted sabe que Gascom es la única compañía en Chiapas que le puede garantizar y le garantiza el peso exacto cuando compra usted el gas, y así que le va a durar lo que le debe durar. No se arriesgue, señora. Y además, si usted sospecha que hay alguna fuga de gas en su domicilio, haga revisar la instalación por los expertos de Gascom. Gascom tiene todo para que usted viva con seguridad y desde luego que le rinda siempre el gas lo que le debe rendir. Gascom, 618-3333. Bueno, tenemos a nuestro amigo, aquí mira, tenemos a nuestro amigo el ingeniero Eduardo II Farías Huerta. Ya sabe usted que si quiere que le rinda bien su automóvil, que le está cascabeleando, que no sabe qué es lo que tiene, y a veces se tiene una gran desconfianza respecto
a los talleres. A veces tiene uno miedo de ir a los talleres, ¿no, maestro Mandujano? Tiene uno verdadero pavor ir a los talleres porque no son honrados. Lo que distingue a Faimar es precisamente la honradez. Ahí el ingeniero Eduardo Farías le va a decir exactamente qué es lo que necesita. Está en la Quinta Sur Poniente 853, Quinta Sur Poniente y Séptima Poniente. Ahí está más o menos Faimar, y le va a dar el mejor servicio y sobre todo la honradez y la confianza que usted tiene. Yo se lo digo porque más de 30 años tengo ya, siempre confiándole mis vehículos a Faimar. Y ahora, pues, pon nuestra universidad, la Universidad Salazar, que está preparando a los jóvenes para el futuro. Universidad Salazar tiene la carrera que usted anda buscando, que usted, joven, que usted, la maestría que quiere usted hacer, las personas ya, los adultos jóvenes que ya tienen una carrera, pues una maestría, un doctorado, los tiene la Universidad Salazar, cuna de líderes. Seguimos conversando aquí con el maestro Javier Espinosa Mandujano acerca de esta historia que no le pareció al doctor Manuel Velasco Suárez, no le pareció que hayan pues de alguna manera difamado a su pueblo, ¿no? Con una versión que hace mala fama, ciertamente, pero que no falta la verdad. Pues sí, pero yo creo que al doctor Velasco Suárez, que era un coleto profundo, ¿no? Amaba profundamente a su tierra, ¿no? Sí, yo para verlo una vez, ya no siendo gobernador, tuve que ir a verlo a San Cristóbal y a su casa señorial, sí, aquella, sí. Sí, yo creo que a él lo que le pareció era que el relato del maestro Prudencio, que era otro coleto también profundo, ¿verdad? Sí, claro. Amigo de la infancia del doctor Velasco Suárez. Es decir, el libro no fue escrito por una persona extraña a la ciudad de San Cristóbal. El libro fue escrito por un coleto, por el profesor Prudencio Moscoso. Nada más que él tenía una disciplina. Dice, bueno, si así lo mataron, así lo voy a decir. Y eso incorporó a toda la ciudad de San Cristóbal, lo que me parece que no era que no es lo adecuado, porque había mucha gente en San Cristóbal que reconocía a Jacinto Pérez el Pajarito, ¿no? Y que agradecía, digamos, la alianza que el Pajarito tuvo con la ciudad para defenderla, para reivindicar su posición política de la ciudad. Lo cierto es que las páginas dedicadas a la pasión y muerte del Pajarito son de las páginas más dramáticas de la historia de Chiapas. Y así sucedió, además. El apedreo mientras llevaban preso. Lapidar, como en los tiempos bíblicos. Y a sus 5 amigos. Debían haberlos soltado. No, los hicieron cavar a cada uno su tumba. Les hicieron cavar su tumba. Y luego... Esto es muy dramático. Los fusilan. Los 5 compañeros de Pajarito parece ser que mueren rápidamente. Pero el Pajarito recibe 10, 15 balas y sigue vivo. Qué extraño, ¿no? Es como una leyenda parado, ¿no? Es decir, una vitalidad y una pasión por la vida extraordinaria. Hasta que el comandante, pues le tienen que dar el tiro de gracia. Le dio el tiro de gracia. Así murió el Pajarito. Claro. De otra manera nos explica. Y entonces fue cavar su propia tumba. Tal vez, yo creo que pocas historias tienen este componente tan cruel
como hacer cavar su propia tumba al que va a morir. Pocas historias reales, porque la imaginación puede dar para lo que sea, pero pocas historias reales tienen este componente, ¿no? Y los carrancistas son los que lo fusilan. No son chiapanecos. No son gente de Chiapas los que fusilan al pajarito. Son soldados Carrancistas venidos de fuera. venidos de Chihuahua, Zacatecas, quién sabe dónde sea. Claro. Está también Marta Eugenia Colunga Bernal, viéndonos desde Guadalajara. Ecoblog, bienvenido. Luis Alejandro Vázquez Zavala. También dice un saludo al maestro Espinosa Mandujano, quien es un amplio conocedor de la historia de Chiapas. Él ayudó a muchas familias de Chiapas cuando estuvo de director de Educación del Estado, y la familia Rincón Durante le envía un afectuoso saludo. Muy bien. Alberto Siller, arquitecto, nos está viendo desde Torreón. Jorge Aranda Hernández, felicitaciones y reconocimientos por esta espléndida aportación a la cultura de parte de don Javier Espinosa Mandujano. Claro, porque insisto, estas historias que deben ser del dominio de los chiapanecos para que conozcan las profundidades de una tragedia también. Dictadas desde el poder y desde un poder arbitrario, como fue el poder, admitámoslo o no, seamos revolucionarios o no, como fue el poder de Jesús Agustín Castro, enviado por las fuerzas carrancistas pues como exiliado a Chiapas, digámoslo así, ¿no? Así es. Como exiliado a Chiapas, donde no tenía nada que venir a hacer. Así es. Pero lo hizo. Sí, sí. O sea que es un héroe para el estado de Durango, es un héroe local. De nuestros amigos y amigos tuyos decía que las mujeres tenían que ser escondidas en los tambancos de las casas. Sí. En fin, o tenían que huir al monte, ¿no? Para no ser violadas por los soldados carrancistas. Es decir, eran 1,200 soldados y 600 caballos que tenían que comer los soldados 3 veces al día. Es decir, darle de comer a 1,200 soldados, eso es una tarea ímproba. Entran por la finca Macuilapa de Cintalapa en el mes de septiembre, cuando las siembras de maíz están en su punto, están en gilote, ya, o en elote ya casi, ¿no? Entonces, todas esas milpas desaparecen. Qué horror. Bueno, es una verdadera depredación. Una depredación absoluta. Y no solamente del maíz y del frijol y de lo que se cultivaba en la zona, ¿no? Sino el ganado, el sacrificio para 1,200 personas, cuando menos de 3 o 4 o 5 reses diarias. Y quién sabe si no más, porque ellos salaban la carne y la guardaban en sus mochilas. Carne salada. Sí, claro. Dice Adriana Fierros desde allá, desde San Antonio, Texas. Felicidades, un placer oírlos. Jorge Aranda Hernández dice, hay un tema actual de casi 500 años en que don Javier también es experto y tiene información como nadie. Es sobre Fray Bartolomé de las Casas. Cómo se organiza en Europa para venir a Chiapas y a quiénes trae con él. Bueno, eso lo dejamos para otro programa, ¿no? Sí. ya están dejándote tarea aquí. Están dejando tarea. No, pero Jorge tiene mucha razón en cuanto... Jorge Aranda, sí. En cuanto, efectivamente, Fray Bartolomé de las Casas no trae en su colegio apostólico, digamos, los gentes que vienen con él, son dominicos, no trae a cualquier dominico. Es decir, se va al Colegio San Esteban en la Universidad de Salamanca y convence al vicario de la Universidad de Salamanca
¿verdad? Sí, sí. A que se venga con él. Y se va a Valladolid y convence allí al vicario del colegio de San Nicolás, que fue Fray Domingo de Ara, que fundó Copanaguasla, que se venga con él. Es decir, vinieron gente de primer nivel Sí, de no la son, intelectualidad no religiosa son los que de España. vinieron con Colón. No son los que vinieron con Colón. No, por eso yo creo que en relación, por ejemplo, de esta carta de nuestro presidente, al que yo estimo en alto grado, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno español habría que considerar También que nos la trae. aportación que aquí, Claro. mira, los 80 pueblos que existen en Chiapas se los debemos a la religión dominica. A la orden dominica Y de la religión Y católica. se fundaron los pueblos como refugio en contra del secuestro que hacían los encomenderos de los grupos indios, ¿no? Que se refugiaron en los pueblos. Cada pueblo era un refugio amurallado por los dominicos. Y defendieron a los Y indígenas. defendieron. Digo, ¿no? Y nos transmitieron una cultura extraordinaria. No, pues nada más la fundación de un pueblo del carácter que conserva San Cristóbal. ¿No? Del digo, carácter. Digo, yo me quiero referir a eso. Y esto que tanta gente, tantos pueblos latinoamericanos quisieran, de que un obispo como Fray Bartolomé de las Casas hubiera pasado por sus tierras. ¡Viva Claro. Chiapas! Digamos, el último reducto, el más humilde reducto de Latinoamérica. Pero vino atraído por una gran curiosidad científica, social. Y todo eso vino. ¿Para qué se va, digamos, a un Coahuila, a un Chihuahua donde hay nómadas y no hay asentamientos tan sorprendentes como los mayas o como los zoques o como todos los pueblos, múltiples pueblos mayenses que se encuentra? Entonces, de tonto no tenía nada, él sabía a dónde venía. Era un luchador y era un humanista extraordinario. Bueno, de eso tendríamos que hacer otro. Adrián Castillo manda un saludo también. Flavio Zúñiga. ¿Qué tal, Adrián? Adrián, vamos a hacer esto que nos dice don Jorge Aranda Hernández en otro programa, ¿no? La historia de la llegada de Fray Bartolomé de las Casas a Chiapas. Es interesantísimo. ¿Y qué hizo? Y para también enmendar un poco la plana de ese odio político actual, que no es más que una réplica, visto desde mi perspectiva, de lo que hizo Maduro en 2017. También reclamar que hayan venido. Pues no, pero es que la historia no se diseña, la historia no se, los hechos históricos no se, digamos, programan. Están pensando que programaron. No, fue una aventura extraordinaria haberse topado, una serendipia, una chiripa, haberse topado con las tierras posteriormente llamadas América, que deberían haberse llamado Colombia en honor a Cristóbal Colón, pero el cartógrafo era Américo Vespucio y aprovechó y dijo, de aquí soy. Fue trampa que hizo, ¿no? Américo Vespucio, pues él hizo la carta, Sí, él hizo claro. el mapa. Sí. ¿Por qué no le puso Colombia si lo descubrió Colón? Le puso América. Qué gandalla, ¿no? Se vio un poco gandalla ahí don Américo Vespucio. Bueno, pues muchas gracias, Javier Espinosa Mandujano, maestro reconocidísimo por sus grandes aportaciones en Chiapas, ya sea a través de múltiples libros que tiene escritos que hemos disfrutado en distintas ocasiones y su participación siempre generosa en la actividad cultural. Premio Chiapas, reconocido en muchas otras ramas y director de educación de Chiapas en un tiempo, director de la cultura, rector de universidad, ¿no? También, en fin,
Todo siempre ligado con el saber y la cultura. Muchas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. don Enrique. ¿Y cuándo nos juntamos a echar? Porque hay que echar unas canciones. Ah, no. Yo todavía tengo pegadísima esa que me enseñaste. Esa que me enseñaste de piénsalo bien, mulata. Piénsalo. Bueno, le descubrimos todo a esa canción. ¿Te acuerdas? No, y es que las mulatas traen lo suyo, ¿no? Gracias a usted por habernos acompañado en esta mañana muy soleada y fresca aquí en Tuxtla Gutiérrez. Gracias a usted que nos acompañó. Muy buenos días. Y nos dieron las 11, con el maestro Enrique García Cuellar.